¿Cómo miramos eso hacia la nueva manera de ser excelente, que fue con lo que comencé yo la conversación con ustedes? Una mirada a la excelencia personal implica 3 dominios de la excelencia. ¿Ya? Esto nos lo plantea Goleman. El primer dominio dice el cociente intelectual, o sea, los conocimientos. Ser excelente en el área intelectual. El segundo dominio, la pericia, la inteligencia práctica, la combinación de experiencia con experticia técnica. Para ejercer una actividad en la vida, sobre todo en el área del trabajo y de las organizaciones, necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener experticia técnica, aunque no tengamos experiencia, pero necesitamos tener también el tercer dominio, que es la inteligencia emocional, que podemos definir, según Goleman, su autor, al cual me voy a referir fundamentalmente en esta exposición, la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones, ¿verdad? Para lograr llevar a cabo nuestras conductas y objetivos deseados, lograrlos, compartir con los demás. Dice, quienes alcanzan altos niveles de excelencia dentro de sus organizaciones poseen un gran control de sus emociones y permanecen motivadas. Saben trabajar en equipo, tienen incidencia y logran influir y logran controlar sus estados de ánimo. Y algo muy importante, son capaces de leer los sentimientos del otro. Entonces, veamos un poco más detalladamente este asunto. Si es posible ser inteligente emocionalmente y tener todas esas características, veamos un poco cuál es el perfil de las personas con alto grado de inteligencia emocional en el trabajo fundamentalmente, pero vale para el área personal. Son personas que están atentas a sus emociones, las analizan y las escuchan, se escuchan a sí mismos. Conocen sus sentimientos y no los reprimen, los expresan adecuadamente. No se toman nada personal, no autorreferencia. Hacen mucha revisión de sus acciones y aceptan la responsabilidad, aceptan la crítica o los señalamientos de los otros. Leen y comprenden las emociones de los otros. Se automotivan con frecuencia, celebran, generan entusiasmo, enriquecen sus relaciones interpersonales. Son personas que aman la diversidad de relacionarse con personas diferentes. Prestan atención y se ocupan de aquellas situaciones que pueden solucionar. Se ocupan. Son personas que no se preocupan, sino se ocupan de aquellas situaciones que pueden solucionar. Y son realistas. Aunque tienen sueños y proyectos, tienen metas alcanzables. Ahora bien, me preguntan ustedes, ¿y qué yo cómo hago para desarrollar todas esas maravillosas características? Bueno, digamos, la persona a la cual me estoy refiriendo, que es a Goleman, que desarrolló y promovió esta corriente, más que corriente, esta área del saber, que es la inteligencia emocional, dice, hay que desarrollar la actitud emocional. Es decir, la actitud emocional es una capacidad aprendida. Nosotros podemos tener un alto potencial de inteligencia emocional, un alto porcentaje del cerebro derecho, ¿sí? De este cerebro que ya vimos de las inteligencias intuitivas. Pero es la actitud emocional, desarrollar la actitud emocional es lo que garantiza que la persona sea inteligente emocionalmente. Una inteligencia emocional no garantiza que la persona haya desarrollado su actitud emocional. Entonces vamos a ver qué es eso de la actitud emocional y cómo desarrollarla. Bien, la actitud emocional tiene 2 aspectos fundamentales. La actitud personal, o sea, los 2 aspectos son la persona y su relación con los otros. La actitud personal y la actitud social. La actitud personal está constituida por las actitudes del dominio de uno mismo. O sea, el objetivo de la actitud personal es ser dueño de sí mismo. Sus procesos fundamentales, ahora los vamos a ver, son el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. Ahora voy a profundizar en ellos un poco. La actitud social es, además de estar consciente de mí mismo, es ser hábil con la gente. Es la habilidad que determina el éxito de las relaciones con los otros. O sea, yo me puedo conocer mucho a mí misma, eso no quiere decir que yo sea buena relacionándome con los demás.
Y las aptitudes que comprenden la actitud social son una cosa que un adjetivo o una denominación que realmente le coloca nuestro autor, que dice es el radar social, se llama la empatía, y las habilidades sociales cuyo eje fundamental es las emociones son contagiosas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a ver esto? Entonces aquí tenemos una frase importantísima de Goleman que dice: el autodominio exige autoconciencia, más autorregulación, claves de la inteligencia emocional. Y bueno, aquí tenemos una expresión de él que en líneas generales es decir, no permitamos que los ruidos ajenos ni las opiniones de los demás perturben nuestro interior, nuestra voz de la intuición, nuestro contacto con nosotros mismos. Bien, vamos a ver los procesos claves de la actitud personal. Yo los quiero invitar a que mientras yo voy viendo estas características y estos procesos, ustedes vayan haciendo una revisión personal para su consumo. El autoconocimiento tiene 3 procesos fundamentales, ¿verdad?, que son básicos, porque es conocer las propias emociones. Entonces, es la autoconciencia, que es conocer los propios estados internos, verse uno a sí mismo, y esa autoconciencia implica saber quién soy, saber si lo que yo hago, pienso, siento y digo es coherente con mi conducta, es coherente con estos aspectos, o sea, se llama la coherencia interna, ¿verdad? Y esa conciencia emocional es qué impacto tienen mis emociones en mi vida. ¿Me la perturba? ¿Me permiten cumplir con mis metas? Es reconocer las propias emociones y sus afectos sus efectos en la vida personal y laboral. Para esto se necesita no solamente la conciencia emocional, que es conocer ya las emociones y estar en contacto con ellas, sino es tener capacidad para hacer una autoevaluación precisa. Es saber cuáles son mis limitaciones y fortalezas. Para conocer esas limitaciones y fortalezas es muy útil escuchar a los demás. ¿Cómo me ven los demás? Porque hay cosas que los demás ven de mí que yo no veo. Todos tenemos un área ciega en nuestra vida. Y el autoconocimiento pasa por conocer cómo los demás me ven y reconocer esas propias limitaciones y fortalezas. Y una gran confianza en sí mismo. La persona que desarrolla la actitud personal tiene una idea clara de cuál es su valor y se atreve a expresar sus opiniones corriendo riesgo. Así que este proceso de autoconocimiento es fundamental. A veces las personas necesitan a otros para conocerse a sí mismos. Pero no se puede desarrollar la inteligencia emocional si no hacemos un proceso profundo de autoconocimiento de nuestras propias limitaciones y nuestro impacto en la vida nuestra y en la vida de los demás. El otro proceso de la actitud personal es la autorregulación. Ahora que me conozco, ¿cómo manejo eso? Soy capaz de manejar mis impulsos, de regularlos, de gerenciar mis emociones. Es saber manejar los propios recursos e impulsos, a pesar de las adversidades, y eso tiene que ver con el autodominio, uno de los aspectos de la autorregulación. Puedo mantenerme tranquilo ante las adversidades. Hoy en día, ante un planeta, un país donde estamos viviendo situaciones profundas de cambio y de nuevas experiencias y nuevas vivencias que no habíamos vivido nunca antes, el saber regular las emociones. Y fíjate que fíjense por favor que yo no hablo de controlarla, hablo de gerenciarla, regularla, ya decimos que las conocemos, ¿no? Y eso permite el autodominio aún cuando aparezcan emociones perturbadoras, siempre van a aparecer. No es que las vamos a desaparecer, no hay manera, pero sí qué hago con ellas, cómo las manejo, cómo las regulo. Para esto hay una serie de herramientas, procesos, ejercicios que permiten el desarrollo de todas estas aptitudes. Honrar los compromisos. O sea, la persona que desarrolla su actitud personal es una persona
confiable y escrupulosa. Es decir, y aquí es muy importante el rescate de la impecabilidad de la palabra. Es decir, aquello que yo ofrezco, yo lo cumplo. Yo creo que en nuestro país, en nuestra cultura, necesitamos rescatar no solamente la impecabilidad de la palabra, sino el poder de la palabra. Y eso se logra siendo confiables a partir de honrar los compromisos y ser responsables. La adaptabilidad en el proceso de regulación, ser flexible ante los cambios e innovar y abrirse a los cambios. Es posible que los seres humanos siempre tengamos cierta resistencia a los cambios, pero resulta que estamos viviendo un momento de cambios violentos, tanto tecnológicos como sociales, como políticos, como económicos, y ante esos cambios, cuán importante es que seamos flexibles. Bolin nos afirma, en un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio es más importante que la experiencia. A veces la experiencia es una camisa de fuerza, es un freno en la vida para el desarrollo de la actitud personal. Y el otro aspecto de la actitud personal es la motivación. ¿Qué es la motivación? Es la fuerza que me impulsa a mí a moverme, a lograr mis objetivos, a hacer las cosas que quiero, ¿verdad? Y a veces las cosas que no quiero. ¿Qué alimenta esa motivación? Por una parte, el gran deseo de ser excelente. En la actitud personal es buscar la excelencia, ser la mejor versión de mí mismo, no ser mejor que el otro, sino desarrollar mi perfil como ser humano cada vez mejor. Hay un inmenso afán de triunfo, normas de excelencia altas, pero que exigen también ser realizables, ¿no? Para no convertirnos tampoco en unos autoexigentes que lleva a la vida a un estrés muy sostenido, muy fuerte. Hay las personas en este afán de triunfo y ese deseo de ser excelente son capaces, en el caso de la organización, de alinear su vida con la visión y misión de la organización y su propósito. Es decir, ese estar en esta organización, y yo hablo de organización, empresa, pero también hablo de cualquier organización a la cual uno pertenezca, me permite desarrollar mi propósito en la vida, mi idea de orientación al servicio, me lo permite esa alineación. Entonces le da mucho sentido a la vida tener esa alineación. Cuando estamos desalineados de lo que estamos haciendo en relación con nuestro propósito, nuestro sentido, nuestro deseo, sentimos una incongruencia, una disonancia cognitiva y afectiva en nuestro desempeño. Las personas también en la motivación aprovechan las oportunidades, son proactivos, inventan, buscan siempre ir más allá de los objetivos. Se trata pues de aprovechar las oportunidades y movilizan a otros para el logro de esos ideales, de esos objetivos. Y hay optimismo, persistencia y tenacidad. Aquí me detengo brevemente. No se trata de un optimismo irreal, se trata de un optimismo adecuado a las situaciones. Es decir, podemos mantener la esperanza, persistencia y tenacidad, aun cuando haga mal tiempo, si mostramos optimismo con esperanza activa y con la capacidad que tenemos de mirar el mundo de afuera. Muy bien. Ahora pasamos, ya salimos de la actitud personal, toda la revisión, que es todo un trabajo que requiere una disciplina, que requiere manejar ciertas herramientas, ponerse en contacto con uno mismo. Bueno, esas herramientas pues las podríamos ver en otra oportunidad. Ahora pasemos a la actitud social, que es el arte de las relaciones, ¿sí? El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente, no con los otros, sino con las emociones ajenas. Es la habilidad que tengo para relacionarme con la emoción del otro. Y para ello, en esa actitud social, también hay unos procesos clave.
La actitud social es básicamente ser hábil con la gente, ser hábil, tener buenas relaciones, mantener esas relaciones en el tiempo. Hay dos procesos claves, realmente son tres, ¿no? La empatía, las habilidades sociales y la coordinación social. Pero hay uno clave que se llama el radar social. El radar social es cómo yo puedo captar las necesidades, intereses y sentimientos ajenos. ¿Cómo puedo leer, comprender a los demás, darme cuenta de las necesidades de los otros? ¿Qué pistas emocionales me está dando mis compañeros o mi familia, ¿sí? O las personas con las cuales me relaciono? Las pistas emocionales es cómo estoy viendo que se siente el otro, que no es una proyección de lo que yo siento, porque ya tengo un proceso de autoconocimiento. Relacionarse con personas diversas, cultivar las oportunidades, aprovechar la diversidad. Y hay otro elemento clave, que aunque no lo tengo aquí escrito, pero lo he recordado, que se llama la conciencia política en la aptitud social. No voy a hablar de la política partidista, sino la capacidad que yo desarrollo para leer el entorno, para ver qué es lo que está pasando fuera, que puede afectar mi organización, puede afectar mi vida, mi grupo, mi equipo, y que nos da unas pistas de hacia dónde hay que buscar las oportunidades en ese relacionarse. Entonces, no olvidemos el radar social, la empatía, capacidad para leer las emociones de los demás. Eso nos da una gran habilidad para relacionar. Las habilidades sociales dentro de esta actitud social es el ejercicio de la influencia. Todas las personas nos relacionamos con otros y de alguna manera tenemos influencia sobre la vida de ellos. Mucho más si estamos en el ambiente laboral y en un área gerencial o de liderazgo. El fundamento de las habilidades sociales es las emociones son contagiosas. Creo que todos hemos vivido esta experiencia. Cada persona es parte de un equipo emocional, ¿sí? Es decir, cuando nos relacionamos con otro, la emoción del otro forma parte de mi equipo emocional. Y esa emoción del otro, esa emoción del compañero, del familiar, del vecino, de cualquier persona con la cual nos estemos relacionando, es contagiosa para el ánimo del resto del equipo. Cuando las personas llegan a su trabajo, o bien sea también en entornos virtuales, manifiestan desánimo, poco compromiso. Esa carga emocional forma parte del equipo emocional de todos los que están trabajando con esa persona y puede inclusive llegar a contagiarse. El ejercicio del arte de la persuasión, la comunicación abierta, la influencia, la aptitud social, en ella es muy importante poder mantener los canales de comunicación abiertos. Y aquí quiero hacerles un señalamiento. Paul Waslavic, creador de la teoría de la comunicación humana, dice: todo lo que hacemos, toda conducta es una comunicación. Si eso es cierto, la no comunicación no existe, porque siempre estamos haciendo cosas. Entonces, enviamos mensajes a partir de todas las conductas que hacemos. Entonces, siempre, absolutamente siempre nos estamos comunicando. En la aptitud social también se desarrolla la habilidad para negociar y resolver conflictos. Pero no solamente negociarlos y resolverlos, sino predecirlos. Es decir, ¿en qué momento puede surgir un conflicto entre una persona conmigo o entre dos personas miembros de mi grupo? Entonces, ese radar social de la empatía, de capacidad para leer las emociones de los otros, permite predecir, y en caso de que el conflicto se presente, no hay miedo al conflicto, no hay necesidad de tenerle miedo al conflicto. Hay que saber negociarlo y generar relaciones ganar-ganar. Y el ejercicio de liderazgo, que está dentro de las habilidades sociales, aunque ejercer el liderazgo es básicamente de las inteligencias prácticas, inspirar, guiar emocionalmente a las personas y los grupos, es de la inteligencia emocional. Si no inspiramos,
Si no generamos entusiasmo hacia los ideales, hacia las metas, hacia lo que queremos lograr, difícilmente vamos a poder ejercer un liderazgo positivo. Y por último, de estas actitudes, de la actitud social, este es un tema bien extenso, hay muchos mecanismos para desarrollar las aptitudes que estamos mencionando, está la coordinación social. La coordinación social, a mí me gustó mucho este proverbio japonés que dice, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. ¿Qué hace una persona que desarrolla la coordinación social? ¿Qué pasa en los grupos cuando hay coordinación social? Hay creación de vínculos, pero de vínculos como lazos afectivos, informales, inclusive fuera del ámbito laboral, del ámbito organizacional, y esos lazos afectivos generan una sensación de pertenecer, de estar apoyado, de contar con otras personas. Son redes informales que se crean aún más allá del ámbito laboral, extensas redes. Se dan muchos mecanismos de colaboración y cooperación, se trabajar con otros en función de un objetivo común, y los grupos cuando crean vínculos, cuando colaboran y saben manejar y regular sus emociones y hay empatía, los equipos se divierten mucho, los grupos se divierten mucho trabajando juntos y tienen como un capital emocional que les permite en las situaciones difíciles poder solventarlas adecuadamente. Por supuesto, eso lleva a un trabajo en equipo. Todos para uno, uno para todos, todos para todos, uno para uno. Ese trabajo en equipo genera sinergia, la sinergia es o consiste principalmente en potenciar las coincidencias y manejar las diferencias. Entonces, se crea una sinergia porque hay identidad de equipo, hay espíritu de pertenencia, y eso es mucho más, eso es tan grande como la inteligencia de todos nosotros juntos. Muy bien, entonces, con todos estos elementos de la actitud personal y de la actitud social, y lo que hemos enumerado hasta ahora con el radar social, la coordinación, el autoconocimiento, vamos a ver algunas preguntas sobre que yo les quiero dejar como aporte para que ustedes, si quieren y desean, se las puedan hacer. Aquí tenemos la pirámide de la inteligencia emocional. La pirámide de la inteligencia emocional nos plantea que primero está el proceso de autoconciencia. A partir de que yo tengo autoconciencia de mis emociones, tengo la autorregulación, o sea, al conocerme puedo regularla, ¿verdad? Puedo manejarlas adecuadamente. Eso me permite entonces desarrollar, ¿verdad? Aquí tenemos el desarrollo de los reconocimientos emocionales y por último las habilidades sociales. Entonces, es como una pirámide que van teniendo su base hasta las habilidades sociales. Yo les dejo unas preguntas acá para reflexionar y desarrollar la inteligencia emocional, básicamente en el trabajo, pero como he dicho anteriormente, puede perfectamente servir a nivel personal. ¿Qué afecta mi estado de ánimo y cómo se refleja en mis pensamientos y comportamientos? Es la autoconciencia. ¿Qué estado emocional o creencia me está limitando y cómo lo puedo manejar adecuadamente? Y esto de las creencias es muy importante, porque la creencia es la base que detona las emociones. Primero se da el pensamiento y luego se da la emoción. Entonces, identificando la creencia, el pensamiento, a veces es más fácil, o no, generalmente es muy fácil, identificar el estado emocional. Y aquí estamos hablando de la autorregulación. ¿Cómo se expresan mis colegas o mi equipo al hablar del trabajo o de mí? Es reconocimiento de las emociones ajenas. ¿Cuánto sé yo? ¿Cómo se siente la gente conmigo? Y, por último, puedo entender y simpatizar
con lo que otros opinan sin estar de acuerdo. Puedo sentirme bien contigo, aunque tú no tengas el mismo sistema de creencias que yo, que no veas la vida de la misma manera. Bueno, estas son algunas preguntas que dan pistas hacia cómo desarrollar la inteligencia emocional o cómo hacerse preguntas sobre cuán inteligente emocional soy. Ahora bien, ya en nuestro punto, el último punto de la conversación, la organización con inteligencia emocional, el corazón del desempeño. ¿Cuál es el corazón del desempeño de una organización? ¿Cómo es una organización dotada de inteligencia emocional? Primero, es un equipo global. Así esté la organización regada por el mundo entero. Y eso vale en este momento hasta para las familias que están regadas en el mundo entero. Hay la sensación de que pertenezco, aunque no nos veamos, aunque no estemos juntos presencialmente. Todos para uno, uno para todo, se da la colaboración de la cual ya conversamos. Hay afán y necesidad de triunfo. Se encuentran donde se encuentran los miembros de la organización, todos están alineados hacia esa excelencia personal. Hay construcción con honestidad e integridad, trabajar en redes. ¿Sí? Hay un alto interés personal mutuo. Las personas se preocupan por las personas. Y algo bien importante que señalo acá y al finalizar esta caracterización de la organización con inteligencia emocional, hay un equilibrio en los grupos y en las personas entre el trabajo y el resto de la vida. Ahora lo vamos a ver. Además del intelecto y la pericia, la selección y reclutamiento del personal se basa también en las actitudes de inteligencia emocional. No es suficiente el intelecto, la formación teórica, los títulos, la academia, ni la pericia técnica. También es necesario evaluar las aptitudes de inteligencia emocional. Y la existencia en ese corazón del desempeño del radar humano. Tener presente las relaciones laborales, el entusiasmo en el cumplimiento de las funciones y la concordancia entre el trabajo y la vida personal. Las organizaciones con inteligencia emocional se preocupan y se ocupan de que su personal, y eso vale en todas las organizaciones, cuide mucho su vida personal. Inclusive, sabemos, conocemos de empresas que una persona que trabaja fuera del horario y se queda muchas horas extras, comienza a ser un motivo de preocupación hacia la salud emocional de esa persona, porque un equilibrio entre la vida personal, la recreación, la vida familiar, el cuidado de la salud, entre otras cosas, y el trabajo contribuye a un muchísimo mejor desempeño y satisfacción en la organización. Es el radar humano, es concebir que las personas son seres humanos. Así que tenemos que el corazón del desempeño en una organización es la inteligencia emocional. Y para cerrar, quiero decirles, verbalizarles esta reflexión. Toda organización es un organismo vivo. Tiene un momento de nacimiento, un crecimiento a través de diferentes etapas de desarrollo y maduración y finalmente un fin. Las más aptas, que sobreviven, que son efectivas, que se adecuan a los cambios que hemos estado mencionando, incluyen una alta dosis de inteligencia emocional. Esta afirmación también es válida para las organizaciones en entornos virtuales, para las personas que tienen teletrabajo, que trabajan en sus casas, que pareciera que viven en una especie de burbuja de soledad y que exige mucha disciplina, mucha organización. El autodominio, la autoconciencia, la escrupulosidad en el trabajo son importantes, pero también la generación de un sentimiento de equipo que en cualquier momento que uno de los miembros de la organización tenga dificultades, pueda generarse ese equipo virtual para ayudarlo a solventar esa situación difícil. Por último,
para nosotros la buena noticia es que la inteligencia emocional se puede aprender, desarrollar y disfrutar. Bueno, y muchísimas gracias por su atención. Estoy abierta ahora a los comentarios, preguntas que nos tenga nuestra moderadora. Bueno, doctora, de verdad muy iluminador, sí se escucha, ¿verdad? Chévere, muy iluminador todo lo que nos cuenta, y lo que me hace pensar a mí es, bueno, esta teoría o este nuevo concepto de inteligencia emocional, Goleman apenas lo descubrió o lo dio a la luz como en el 95, o sea, tampoco es que tiene muchos años o que sabemos que esto ha existido toda la vida. Y me pongo a pensar un poco en que sería muy interesante o sería muy importante para que todos tengamos una inteligencia emocional desde pequeños, que desde casa nos lo inculquen, o inclusive que en la educación nos los inculquen también, que vaya a la par la educación normal de aprender a leer, de aprender a escribir, de aprenderse los números, que también aprendas a manejar tus emociones, y ya desde allí pues es mucho más sencillo aprender todos los demás y relacionarse con los demás. Entonces, ya aquí estamos un poco grandes todos, pero sabemos que hay maneras de aprenderlo. A veces somos grandes para unas cosas, pero no para otras. Exactamente. Ya existen programas de desarrollo de la inteligencia emocional para niños. Claro, obviamente la educación por muchísimos años se dedicó al desarrollo de algunas de las inteligencias racionales, no todas, Okay. La memorización, ¿sí? Y escasamente, algunos con mayor prioridad que otros, al desarrollo del pensamiento matemático y el desarrollo de la habilidad verbal. Exacto. Todas del pensamiento racional. Y las otras inteligencias, tanto la práctica, que tiene que ver con la aplicación de lo que aprendo, de lo que conozco, de lo que vivo, y la inteligencia emocional se dejó siempre para actores extracurriculares, en manos de la familia o en manos de las actividades complementarias o extracátedras, como se llaman. Y eso ha ocurrido también un poco en muchísimos ámbitos de formación. Y la familia también tiene un inmenso, un trabajo muy importante en el desarrollo de la inteligencia emocional. Es aceptar que el niño y los miembros de la familia tienen emociones, expresan emociones y necesitan aprender a conocerse a sí mismos y a regularlo. Ahora existe con un amplísimo éxito el uso de lo que se llama la disciplina positiva en los niños, que es precisamente reconocer que es un ser humano que tiene emociones, pero que con el reconocimiento y el trabajo de algunas estrategias formativas se les da un desarrollo más integral. Perfecto. Bueno, a los participantes le comentamos que tenemos un link que se lo vamos a enviar ahorita por el chat, para que mientras respondemos algunas preguntas que ustedes les tienen a la doctora, por favor vayan llenando ese formulario. Es más que todo de satisfacción, es para ver cómo se sintieron, qué les pareció. De verdad es muy importante para Aura que nos califiquen para ver cómo podemos mejorar cada día. Una de las preguntas para la doctora es cómo se puede evaluar la inteligencia emocional en el trabajo. Esa es una de las preguntas que hacen nuestros participantes. Okay. Sí, hay una serie de formularios que ya existen, que se han desarrollado, que ya están elaborados, pero fundamentalmente la inteligencia emocional para el reclutamiento se hace la selección más efectiva, es la entrevista, ¿no? Okay, y sí. creándole a la persona algunas situaciones modelo. Y en el caso del desempeño, el caso de las personas que ya están en la organización, hay una serie de acciones que se pueden emprender para conocer el grado de satisfacción de las personas, cuán reconocidas se sienten, qué necesidades tienen que los mantienen insatisfechas, qué falta para el trabajo en equipo, cómo puede desarrollarse el radar social, no solamente en los departamentos de desarrollo del talento humano, sino en todos los grupos de trabajo, que cada quien se convierta en una persona con su radar emocional y su radar social que le permita poder relacionarse más adecuadamente.
Exactamente. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas muy similares. Creo que aquí dicen la organización y los niveles de inteligencia emocional. Esa es una pregunta interesante. ¿Hay niveles de inteligencia emocional o se tiene o no se tiene inteligencia emocional? No, hay niveles, porque las aptitudes ya nos están hablando de que seguramente todos nosotros, y los que están también conectados, todos los que estamos aquí, tenemos algunas aptitudes desarrolladas, otras que nos faltan. Por eso es tan importante esta contribución que hace Goleman, porque como él especifica las aptitudes, uno puede decir, bueno, a mí en la actitud personal de autoconfianza, bueno, aquí tengo que revisar a ver qué me hace falta, o es que yo no me he detenido mucho a pensar cuál es el impacto que mis emociones tienen en mi relación con los otros, o será que me cuesta mucho aceptar que haya personas que piensen diferentes a mí. Exacto. ¿Qué pasa con la tolerancia? ¿Qué pasa con la aceptación de la diversidad y aprovechar la diversidad? ¿O cuánta facilidad tengo para relacionarme con personas diferentes y nuevas cada día? O sea, todas estas actitudes permiten hacer como un mapa. Uno puede hacer un mapa de sí mismo con qué nivel de desarrollo tienen cada una de esas aptitudes. Bueno, se necesitan programas. Muy próximamente en Aura Academy, con Binet, vamos a tener la oportunidad de hacer el curso de desarrollo de inteligencia emocional. Exactamente. Exactamente. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, de todas maneras, por acá hay comentarios muy lindos. Hablan por acá de que ya los paradigmas de que la inteligencia es medible en un solo sentido, tiene que ser cosa del pasado, porque está demostrado que una persona puede desarrollar muchos aspectos de su vida. Así es. Y bueno, están muy agradecidos, les gustó mucho la clase, porque es una clase de inteligencia emocional. Bueno, en Aura Academia, que es nuestra academia virtual, estamos desarrollando una serie de programas que no solo van a hablar de tecnología, sino también de estos aspectos tan importantes como la inteligencia emocional, porque si tengo todo lo demás y no tengo inteligencia emocional, creo que me lo daña. Me dañan las demás cosas en las que soy buena o en las que somos buenas. Sí, entonces, tenemos que tener un equilibrio en la vida, así como en lo que comemos, en lo que aprendemos, y en todo tiene su equilibrio. El próximo webinar de Aura va a ser el jueves 17, para que estén pendientes. Si no tienen alguna otra pregunta para la doctora, ¿estaríamos listos? A ver, por acá. Creo que no. Sí, aquí dice muchas gracias. Dice alguien que está feliz del reencuentro. Bueno. Chévere. ¿Ah? Bueno. Ok. Sí. Miren, muchachos, allí la licenciada Valesca Salas, si ven en el chat, envió el formulario. Por favor, eso no les toma ni 3 minutitos. Muchas gracias. Lo volvió a enviar Valesca. Por favor, los voy a dejar un ratito, vamos a dejar un ratito abierto el Zoom para que puedan llenar el formulario. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de nuevo a la doctora María Cristina. Si tiene alguna palabrita. Sí, quiero despedirme, agradecer muchísimo a Aura Academia, a Binet y a todos ustedes que se han conectado para compartir estos conocimientos. Apenas es una primera aproximación al tema, es mucho más amplio, requiere mucho más trabajo personal que una clase teórica. Y bueno, espero verlos pronto en el curso. Y bueno, agradecida porque la tecnología nos permite estar cerca, aun cuando muchos queridos y conocidos que están conectados estén lejos. Así que agradecida nuevamente y a desarrollar ese radar humano, ese radar social y esa autoconciencia. Así mismo. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias por tomar un rato de su tiempo para nutrirse, porque realmente esto es crecimiento personal y profesional. Estamos atentos al próximo webinar. Buenas tardes y que estén muy bien.